La limpiadora fue despedida por robo en una empresa de lujo, y el millonario vio su collar, el mismo que le había regalado a su esposa antes de desaparecer misteriosamente hace 18 años. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, muchas gracias. Lucía despertó antes de que el sol asomara por las ventanas del pequeño apartamento donde vivía con su hijo Diego. El techo agrietado y las paredes húmedas parecían encoger el espacio cada día más, pero nada de eso importaba cuando veía el rostro sereno de su hijo, de apenas 5 años, dormido a su lado. Se levantó con cuidado para no despertarlo, y comenzó su rutina en silencio. El desayuno era sencillo: pan duro tostado y un poco de leche que había logrado estirar desde la semana pasada. Mientras Diego dormía, Lucía no podía dejar de pensar en cómo pagaría el alquiler este mes si no conseguía horas extras en su trabajo como limpiadora. Se vistió con su uniforme azul desgastado, el mismo que usaba desde hacía 3 años en la empresa Salazar Corporativo, uno de los edificios más lujosos del centro de la ciudad. Antes de salir, acarició el pequeño collar dorado en forma de luna que colgaba de su cuello, un recuerdo de su madre, quien había desaparecido misteriosamente cuando ella era solo una niña. Siempre había pensado que el collar no era más que un objeto sentimental, pero en los próximos días descubriría que ese pequeño amuleto guardaba secretos mucho más profundos de lo que jamás imaginó. Lucía dejó a Diego en casa de la vecina y caminó hacia la estación de autobuses. El aire frío de la mañana la golpeó en el rostro, pero ella solo apretó el paso. No podía permitirse llegar tarde. Cuando entró al edificio Salazar, las puertas de cristal se abrieron silenciosamente, dejándola entrar en un mundo que parecía completamente ajeno al suyo. Mármol brillante, lámparas de cristal que colgaban del techo y empleados que caminaban vestidos con trajes caros, todos ignorándola como si fuera invisible. Pero algo en el ambiente era diferente aquel día. Apenas entró en el área de limpieza, sintió las miradas pesadas de sus compañeras, murmullos detrás de su espalda y risas contenidas. Intentó ignorarlo, pensando que quizás era solo su imaginación, pero cuando vio a Carmen, su compañera más cercana, apartarse sin siquiera saludarla, supo que algo andaba mal. Lucía comenzó su turno limpiando las oficinas del piso superior, cerca del despacho del director general, Fernando Salazar. Era un hombre conocido por su frialdad y distancia. Nunca le dirigía la palabra a nadie del personal de limpieza, y su sola presencia bastaba para helar el ambiente. Ese día, mientras Lucía limpiaba el pasillo cercano a su oficina, escuchó un alboroto inusual. La puerta del despacho de Fernando se abrió de golpe, y Claudia, su asistente personal, salió con una expresión severa. Un guardia de seguridad la seguía de cerca. Claudia se detuvo justo frente a Lucía y la miró con desprecio. «Tú ven aquí ahora mismo». Lucía, desconcertada, dejó el trapo a un lado y se acercó. «¿Qué ocurre?» «El anillo de diamantes del señor Salazar ha desaparecido», dijo Claudia con frialdad. «Y tú eras la única que estaba cerca de la oficina esta mañana». Lucía sintió como el color desaparecía de su rostro. «Yo no he tomado nada», respondió, su voz temblando ligeramente. Nunca haría algo así. Pero sus palabras no importaron. El guardia de seguridad la tomó del brazo con fuerza y comenzó a arrastrarla hacia la entrada del edificio. Sus compañeras de trabajo miraban desde la distancia, algunas con sorpresa, otras con sonrisas maliciosas. Nadie dijo una palabra en su defensa. «Vamos a revisar tus pertenencias», dijo el guardia mientras la conducía a la recepción. Lucía intentó explicar, pero Fernando Salazar apareció en la escena, su rostro impasible. «No hay necesidad de revisar nada. Está despedida. No quiero ver a esta mujer en mi empresa nunca más». El mundo de Lucía se desmoronó en ese instante. No solo la estaban acusando falsamente, sino que la estaban humillando frente a todos. Con los ojos llenos de lágrimas, recogió sus pocas pertenencias de su casillero. Mientras lo hacía, su bolso se cayó accidentalmente al suelo, y entre los objetos que rodaron por el piso, el pequeño collar de luna dorada se deslizó hasta los pies de Fernando. Fernando se agachó para recogerlo, pero cuando sus dedos tocaron la fría superficie del colgante, su rostro cambió por completo. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un instante, el hombre frío y calculador se desvaneció, reemplazado por alguien que parecía ver un fantasma. Ese collar no podía ser. Era exactamente el mismo que había regalado a su difunta esposa, Isabel, hacía 18 años. Un diseño único, con una inscripción en la parte trasera que solo ellos conocían. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lucía, ajena a la conmoción que había causado, recogió el collar y lo guardó rápidamente en su bolso. «No he robado nada», repitió en voz baja antes de salir del edificio con la dignidad hecha pedazos. Pero Fernando no pudo apartar la vista de la puerta por la que había desaparecido. Algo no cuadraba.
Ese collar había desaparecido con Isabel el día de su misteriosa muerte. ¿Cómo podía estar ahora en manos de una simple limpiadora? ¿Qué conexión había entre esta mujer y el pasado que él había intentado enterrar? Horas después, mientras el edificio volvía a su rutina habitual, Fernando seguía en su despacho, con el collar en su mente. Tomó su teléfono y marcó un número. Claudia, quiero que investigues todo sobre esa mujer. Nombre completo, antecedentes, familiares, todo. No descanses hasta saber de dónde sacó ese collar. Mientras tanto, Lucía caminaba de regreso a casa, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Cómo explicaría a Diego que había perdido su trabajo? ¿Cómo encontraría otro empleo con esa acusación sobre su cabeza? Pero mientras pensaba en sus problemas, no notó el auto negro que la seguía a distancia. En su interior, una figura sombría observaba cada uno de sus movimientos, con una sonrisa apenas perceptible en los labios. Esa noche, mientras Lucía abrazaba a Diego para encontrar consuelo, Fernando revisaba viejas fotos de su esposa Isabel, deteniéndose en una donde ella lucía el mismo collar de luna dorada. Y en algún lugar de la ciudad, la figura del auto negro enviaba un mensaje desde su teléfono. Todo va según lo planeado. Ella no sabe nada todavía. La noche había caído sobre la ciudad, pero el misterio apenas comenzaba. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Lucía caminó de regreso a casa con los hombros caídos, sintiendo como el peso de la humillación y la incertidumbre se aferraban a su espalda. Cada paso resonaba en las aceras frías como un eco de la vergüenza que había vivido. Al llegar a su pequeño apartamento, abrió la puerta sin hacer ruido, encontrando a Diego jugando con sus juguetes en el suelo. La inocencia en su rostro hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas, pero rápidamente se las secó antes de que su hijo notara algo. «Mamá, ¿cómo te fue en el trabajo?», preguntó Diego con una sonrisa. Lucía forzó una sonrisa y se agachó para abrazarlo. «Todo bien, mi amor. Pero ahora vamos a cenar. ¿Te parece?». Mientras preparaba una simple sopa con los pocos ingredientes que le quedaban, su mente no dejaba de repasar lo sucedido. El rostro de Fernando Salazar, su frialdad al despedirla y, sobre todo, la extraña reacción al ver el collar. ¿Por qué había cambiado su expresión? ¿Qué tenía ese amuleto que lo había dejado paralizado? Esa noche, después de acostar a Diego, Lucía se sentó en la pequeña mesa del comedor con el collar en la mano. Lo giró entre sus dedos, recordando las palabras de su madre. «Este collar siempre te protegerá, Lucía». Pero ahora, en lugar de protección, parecía traer problemas. Al observarlo más de cerca, notó algo que nunca había visto antes: una pequeña inscripción en la parte trasera. Era tan diminuta que había pasado desapercibida todos estos años. Decía: «Para siempre, Ise». Lucía frunció el ceño. ¿Qué significaban esas iniciales? Su madre nunca mencionó nada sobre ellas. El misterio la envolvía, pero no tenía respuestas. Al otro lado de la ciudad, Fernando estaba sentado en su lujoso despacho en casa, rodeado de fotos antiguas de su difunta esposa Isabel. Su mirada se posaba en una imagen en particular. Isabel, sonriendo, con el mismo collar de luna dorada colgando de su cuello. Sus dedos se crisparon alrededor de la foto. No podía ser una coincidencia. Necesitaba saber la verdad. «Claudia, ¿encontraste algo?», preguntó al teléfono, su voz tensa. «Sí, señor», respondió Claudia del otro lado. Su nombre completo es Lucía Hernández. Creció en un orfanato en las afueras de la ciudad. No hay registros claros de sus padres biológicos. Solo aparece una madre adoptiva que desapareció hace varios años. Fernando se quedó en silencio, procesando la información. ¿Podría ser Lucía más que una simple empleada? ¿Qué conexión había entre ella e Isabel? Mientras tanto, en el apartamento de Lucía, el silencio de la noche fue interrumpido por un sonido seco en la puerta. Lucía se levantó con cautela, su corazón acelerado. Al abrir, no encontró a nadie, pero en el suelo había un sobre sin remitente. Lo recogió con manos temblorosas y lo abrió. Dentro, una simple nota: «Deja el pasado donde pertenece o pagarás las consecuencias». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Junto a la nota, había una fotografía antigua y borrosa. Reconoció de inmediato a su madre, pero lo que la dejó sin aliento fue la figura al fondo, parcialmente oculta en las sombras. Era un hombre, pero su rostro no era claro. Guardó la nota y la foto rápidamente, mirando a su alrededor, temiendo que alguien la estuviera observando. Cerró la puerta con llave y fue a verificar que Diego siguiera dormido. Lo encontró profundamente dormido, su respiración tranquila contrastando con el torbellino de pensamientos que llenaban la mente de Lucía. Al día siguiente, Fernando llegó a su oficina temprano, pero su mente no estaba en el trabajo. Mientras revisaba documentos,
Claudia entró con una expresión seria. «Señor, he encontrado algo más», dijo, colocando un sobre en su escritorio. Fernando lo abrió rápidamente y encontró un informe detallado sobre Lucía. Había algo que le llamó la atención de inmediato. Una foto de Lucía de niña, tomada en el orfanato. Pero lo que lo dejó sin aliento fue la expresión en su rostro. Era la viva imagen de Isabel cuando era joven. No podía ignorar el parecido. Fernando se recostó en su silla, sintiendo que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. ¿Podría Lucía ser su hija? ¿Cómo era posible que Isabel le hubiera ocultado algo así? Decidido a obtener respuestas, Fernando salió de la oficina sin decir una palabra. Sabía que no podía dejar pasar más tiempo. Necesitaba confrontar a Lucía, descubrir la verdad detrás del collar y entender qué papel jugaba en la desaparición de su esposa. Mientras tanto, Lucía había decidido que no podía quedarse de brazos cruzados. Después de dejar a Diego con la vecina, se dirigió al centro de la ciudad. Necesitaba respuestas. Sabía que el collar era la clave, pero no tenía idea de por dónde empezar. Mientras caminaba, sintió que alguien la seguía. Aceleró el paso, pero el presentimiento no desapareció. En un cruce de calles, una figura familiar apareció frente a ella. Era Fernando. «Necesitamos hablar», dijo él, con una mezcla de firmeza y confusión en su voz. Lucía lo miró con desconfianza. «Ahora sí quiere escucharme, después de humillarme frente a todos». Fernando no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el collar que colgaba de su cuello. «Ese collar pertenecía a mi esposa. Desapareció con ella hace 18 años». Lucía frunció el ceño, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Mi madre me lo dio antes de desaparecer. Siempre pensé que era suyo». Fernando dio un paso hacia ella. «Necesito saber la verdad. Sobre ti, sobre tu madre y sobre Isabel». Antes de que Lucía pudiera responder, su teléfono vibró en su bolso. Lo sacó y vio un mensaje de un número desconocido. «No sigas buscando, o tu hijo será el siguiente». El color desapareció de su rostro y su corazón comenzó a latir con fuerza. Sin decir una palabra, salió corriendo en dirección a su casa, dejando a Fernando detrás. Sabía que Diego estaba en peligro, y no había tiempo que perder. Fernando, al ver su reacción, la siguió de cerca, comprendiendo que este misterio era mucho más personal de lo que había imaginado. No solo se trataba de un collar perdido o una mujer despedida injustamente. Era su pasado, su familia y, posiblemente, su propia hija lo que estaba en juego. Lucía no podía quitarse la imagen del mensaje de la cabeza mientras corría por las calles, con el corazón desbocado y la respiración entrecortada. Cuando llegó a su apartamento, abrió la puerta de golpe, llamando a gritos a Diego. La vecina apareció en el pasillo con el niño de la mano, ambos sobresaltados. «¿Qué pasa, Lucía? ¿Estás bien?», preguntó la mujer, mientras Diego corría hacia su madre. Lucía abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo como el alivio y el miedo se mezclaban en su pecho. «Todo está bien», murmuró, aunque sabía que no era cierto. Agradeció a la vecina rápidamente y cerró la puerta con llave, asegurándose de que todas las ventanas estuvieran cerradas. Esa noche, mientras Diego dormía profundamente, Lucía se sentó a la mesa con el collar en la mano. No podía ignorar la conexión entre este objeto y Fernando. Algo en su interior le decía que su madre le había ocultado mucho más de lo que imaginaba. Recordó la inscripción en el collar. «Para siempre, Ise». ¿Podría ser Isabel Salazar, la esposa de Fernando? La idea parecía absurda, pero el temor que sentía no lo era. Al otro lado de la ciudad, Fernando estaba despierto en su estudio, con el mismo collar en su mente. La imagen de Lucía, la forma en que había reaccionado al mensaje, y sobre todo, el parecido con Isabel, lo hacían dudar de todo lo que creía saber. Llamó a Claudia, su asistente, quien respondió de inmediato. «Necesito más información sobre Lucía y su madre», dijo Fernando. «Busca registros, cualquier cosa que pueda conectar a Clara Hernández con mi familia». Claudia dudó un segundo antes de responder. «Ya estoy en eso, señor. Pero hay algo más. Encontré un registro médico que podría interesarle. Clara trabajó como empleada doméstica para los Salazar antes de desaparecer». Fernando se quedó en silencio, el peso de la revelación cayendo sobre él como una losa. ¿Y si Lucía no era solo una ex empleada humillada? ¿Y si era parte de su pasado, de su familia? A la mañana siguiente, Lucía decidió que no podía quedarse esperando a que el miedo la consumiera. Después de dejar a Diego en la escuela, se dirigió al edificio donde había trabajado, decidida a enfrentarse a Fernando y exigir respuestas. Al llegar, el guardia de seguridad intentó detenerla, pero Fernando, que la había visto entrar por las cámaras de seguridad, ordenó que la dejaran pasar. Lucía irrumpió en su oficina con el corazón latiendo con fuerza.
Quiero saber qué está pasando, exigió, su voz firme a pesar de la angustia que sentía. ¿Por qué tienes tanto interés en este collar? ¿Qué sabes de mi madre? Fernando la miró en silencio durante un largo momento antes de hablar. Ese collar era de mi esposa, Isabel. Desapareció con ella hace 18 años. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Lucía. Y creo que tu madre, Clara, tenía una conexión con ella. Lucía frunció el ceño, confundida. Mi madre me dio este collar cuando era niña. Siempre pensé que era suyo. Fernando sacó una vieja fotografía del cajón de su escritorio y la deslizó hacia Lucía. En la imagen, Isabel sonreía, con el mismo collar colgando de su cuello. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. El parecido entre Isabel y ella era innegable. No entiendo, murmuró, su mente luchando por encontrar una explicación lógica. Antes de que Fernando pudiera decir algo más, su teléfono sonó. Contestó rápidamente, y la expresión de su rostro cambió al escuchar la voz al otro lado de la línea. Señor Salazar, encontramos algo en el orfanato donde creció Lucía, dijo Claudia. Un documento que podría confirmar sus sospechas. Pero hay un problema. El archivo fue alterado recientemente, y parece que alguien más está interesado en mantener este secreto oculto. Fernando colgó y miró a Lucía con seriedad. Necesitamos ir allí. Creo que la verdad sobre tu madre, y sobre ti, está más cerca de lo que pensamos. Lucía dudó por un momento, pero sabía que no podía huir de esto. Confirmó, y juntos salieron de la oficina, sin saber que alguien los observaba desde las sombras del pasillo. La silueta de Claudia desapareció rápidamente por la esquina, con una sonrisa maliciosa en los labios. Al llegar al orfanato, fueron recibidos por una mujer mayor que recordaba a Lucía de niña. Les mostró los registros, y allí, entre los papeles amarillentos, encontraron una carta escrita a mano por Clara. La carta revelaba que había trabajado para la familia Salazar, pero que había descubierto algo que la obligó a huir para proteger a su hija. Lucía sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué había descubierto su madre? ¿Y por qué había terminado desaparecida? Cuando salieron del orfanato, Fernando recibió un mensaje en su teléfono. Era una foto de Diego, tomada esa misma mañana en la escuela. El mensaje que la acompañaba era claro: deja de buscar o perderás lo que más amas. Lucía vio la imagen y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su hijo estaba en peligro, y el tiempo se agotaba. Miró a Fernando, quien ahora compartía la misma determinación en su mirada. No voy a perderlo, dijo Lucía, con la voz firme. Fernando confirmó. Y yo no voy a perderte a ti. Decididos a enfrentar al enemigo que aún permanecía en las sombras, sin saber que la verdad que estaban a punto de descubrir cambiaría sus vidas para siempre. Lucía no pudo dormir esa noche. La amenaza sobre Diego la mantenía en vilo, su mente girando en círculos, buscando respuestas que no encontraba. Fernando había prometido protegerlos, pero confiar en él no era fácil. Aún resonaban en su cabeza las humillaciones sufridas en su oficina, el desprecio en sus ojos el día que la despidió. Pero ahora, algo en él había cambiado. Y en ella también. A la mañana siguiente, Fernando la recogió temprano. No intercambiaron muchas palabras durante el camino, ambos atrapados en sus propios pensamientos. Llegaron a la mansión Salazar, un lugar que imponía con su grandeza, pero que ahora parecía esconder más secretos de los que Lucía estaba preparada para descubrir. En el despacho, Fernando desplegó sobre la mesa varios documentos que Claudia le había entregado antes de desaparecer misteriosamente la noche anterior. Eran registros médicos, fotos antiguas y cartas que vinculaban a Clara, la madre de Lucía, con la familia Salazar. En una de las cartas, Isabel hablaba de su temor hacia Claudia, insinuando que sabía más de lo que debía sobre los negocios sucios de la familia. Claudia estuvo manipulando todo desde el principio, dijo Fernando, rompiendo el silencio. Ella no solo plantó el collar para culparte del robo. También sabía algo sobre la desaparición de tu madre. Lucía lo miró, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir? Fernando suspiró, frotándose las sienes. Creo que Claudia tuvo algo que ver con la muerte de Isabel. Y si tu madre estaba cerca de esa verdad, pudo haber sido silenciada también. La idea era demasiado para Lucía. Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro de la habitación. ¿Y qué hay de mí? ¿Por qué estoy en medio de todo esto? Fernando la observó con una mezcla de compasión y determinación. Porque no eres solo una víctima en esto, Lucía. Creo que eres mi hija. El mundo de Lucía se detuvo. Las palabras colgaron en el aire, pesadas e imposibles de ignorar. Quiso reír, gritar, negarlo todo, pero algo dentro de ella, una pequeña chispa de duda, se encendió. ¿Y si era cierto? Antes de que pudiera responder,
El sonido del teléfono de Fernando rompió el momento. Contestó rápidamente, y su rostro se endureció al escuchar la voz al otro lado. Se llevaron a Claudia, dijo al colgar. Pero antes de que la arrestaran, dejó claro que no estaba sola en esto. Hay alguien más cercano de lo que imaginamos. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién? Fernando no respondió de inmediato. En su lugar, abrió un cajón y sacó una vieja foto de familia. En la imagen, además de Isabel y él, estaba Gabriel, su hermano menor, con una sonrisa que ahora parecía más una mueca de burla. Gabriel siempre envidió todo lo que tenía, murmuró Fernando. Pero no pensé que llegaría tan lejos. La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Javier, el becario que había mostrado simpatía por Lucía desde el principio, entró apresuradamente. Señor Salazar, encontraron algo en el coche de Claudia, dijo, dejando un sobre la mesa. Fernando lo abrió y encontró una carta dirigida a él. Esto no ha terminado. ¿Nos vemos pronto, hermano? Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró a Fernando, que apretaba la carta con los dientes apretados, su rostro una máscara de furia contenida. No dejaré que toque a Diego, dijo Lucía con determinación. Sea quien sea Gabriel, no permitiré que arruine mi vida más de lo que ya lo ha hecho. Fernando confirmó. Tampoco permitiré que destruya lo que queda de esta familia. Decidieron actuar de inmediato. Sabían que Gabriel no se detendría y que el tiempo era su peor enemigo. Volvieron al apartamento de Lucía para recoger a Diego, pero al llegar, encontraron la puerta entreabierta y la casa en silencio. El corazón de Lucía se detuvo. Entró corriendo, llamando a su hijo, pero la respuesta fue solo el eco de su propia voz. Sobre la mesa, había una nota con una caligrafía que reconoció al instante, la misma que había escrito la amenaza anterior. Si quieres volver a ver a Diego, deja de escarbar en el pasado. La próxima vez no seré tan amable. Lucía se desplomó en el suelo, el miedo y la rabia mezclándose en su pecho. Fernando se arrodilló a su lado, colocando una mano firme sobre su hombro. Lo encontraremos, prometió. Te lo juro. Con ambos saliendo del apartamento, con una sola cosa en mente: detener a Gabriel antes de que fuera demasiado tarde. Porque ahora, no solo el pasado estaba en juego, sino también el futuro de Diego y la verdad sobre quién era realmente Lucía. Lucía no podía respirar. El silencio de su apartamento vacío pesaba más que cualquier palabra amenazante en la nota que había encontrado. Fernando intentaba mantener la calma, pero su mandíbula apretada y el brillo peligroso en sus ojos delataban su furia. Diego había desaparecido, y con él, la frágil seguridad que Lucía había construido a pesar de todos los obstáculos. Sin perder tiempo, Fernando hizo un par de llamadas, activando contactos que Lucía ni siquiera sabía que tenía. Mientras tanto, ella revisaba el apartamento una y otra vez, como si en algún rincón pudiera encontrar una pista que se le hubiera escapado. Pero todo estaba en su sitio, excepto la ausencia de su hijo. Horas más tarde, Javier, el becario que había ayudado a desenmascarar a Claudia, llegó a la mansión Salazar con noticias. Traía un vídeo de una cámara de seguridad cercana que mostraba un coche negro llevándose a Diego. Pero no era cualquier coche. Pertenecía a Gabriel, el hermano de Fernando. «Está jugando con nosotros», murmuró Fernando, su voz baja pero cargada de veneno. Gabriel siempre fue un envidioso, pero no pensé que llegaría a esto. Lucía apretó los puños. «No me importa lo que haya pasado entre ustedes. Solo quiero a mi hijo de vuelta». Fernando confirmó, entendiendo que la lucha de Lucía iba más allá de los lazos familiares que él recién comenzaba a aceptar. Decidieron confrontar a Gabriel directamente, sabiendo que cualquier intento de negociar solo les haría perder tiempo. Utilizando la información de Javier, rastrearon a Gabriel hasta una antigua propiedad familiar en las afueras de la ciudad. Era una mansión en decadencia, un reflejo del pasado oscuro que la familia Salazar había intentado ocultar. Al llegar, la tensión era palpable. Lucía y Fernando intercambiaron una mirada antes de cruzar la puerta principal, decididos a enfrentarse a los fantasmas del pasado. Dentro, Gabriel los esperaba, sentado en un viejo sillón de cuero, con Diego dormido en sus brazos. La sonrisa en su rostro era la de un hombre que creía tener el control absoluto. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo Gabriel, su voz impregnada de sarcasmo. El gran Fernando Salazar y su hija ilegítima, unidos por la tragedia. Lucía dio un paso adelante, su miedo transformado en pura determinación. «Devuélveme a mi hijo, Gabriel». Gabriel soltó una carcajada. «¿Y qué recibiré a cambio? ¿El perdón de Fernando? Una parte de la herencia que siempre me negó». Fernando entrecerró los ojos. «Nunca te faltó nada, Gabriel. Tú elegiste el camino de la traición». Gabriel se puso de pie, aún sosteniendo a Diego.
Tú me arrebataste todo cuando decidiste ignorar lo que pasaba en esta familia. Isabel, Clara, todo esto es culpa tuya. Lucía sintió que el aire se espesaba. ¿Qué hiciste con mi madre? Gabriel la miró, su sonrisa desvaneciéndose. Tu madre fue una pieza en este juego, nada más. Sabía demasiado y tuvo que desaparecer. Las palabras cayeron como un martillo en el pecho de Lucía. Pero antes de que pudiera reaccionar, Fernando sacó un arma que había escondido en su abrigo. Déjalo ir, Gabriel, ordenó, su voz firme. No tienes nada que ganar aquí. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Gabriel miró a su hermano, luego a Lucía, y finalmente al niño en sus brazos. Algo en su expresión cambió, una sombra de duda cruzando su rostro. Pero antes de que pudiera decidirse, Diego despertó, asustado y llorando. Ese sonido fue el detonante. En un movimiento rápido, Lucía se lanzó hacia Gabriel, mientras Fernando disparaba un tiro al aire. El caos estalló en la habitación, pero finalmente lograron arrebatar a Diego de los brazos de Gabriel. La policía, alertada por Javier, llegó momentos después para arrestar a Gabriel, quien no dejó de gritar amenazas mientras lo esposaban. Esto no termina aquí, Fernando. Nunca terminará. Cuando todo terminó, Lucía se aferró a Diego, sus lágrimas mezclándose con el alivio. Fernando los observaba desde la distancia, sabiendo que, aunque habían ganado esa batalla, las cicatrices del pasado tardarían en sanar. De regreso en la ciudad, la prensa cubrió el escándalo de la familia Salazar. Las verdades ocultas salieron a la luz, y la reputación de Fernando quedó manchada para siempre. Pero a él no le importaba. Había encontrado algo más valioso que cualquier legado: la posibilidad de redimirse ante su hija. Lucía, por su parte, decidió comenzar de nuevo. Aceptó la ayuda de Fernando, pero puso límites claros. No quería que Diego creciera en un mundo de mentiras y traiciones. Juntos, encontraron un equilibrio, aprendiendo a sanar las heridas del pasado mientras construían un futuro más brillante. Lucía no había conocido la paz desde hacía años, pero al despertar esa mañana con Diego dormido a su lado, sintió una calma que casi parecía ajena. El sol entraba suavemente por la ventana del pequeño apartamento, iluminando el rostro inocente de su hijo. Aún así, la sombra del pasado seguía acechando en los rincones de su mente. Gabriel había sido arrestado, Claudia enfrentaba cargos por su red de mentiras y traiciones, pero Lucía sabía que las heridas más profundas no siempre se cerraban con justicia. Fernando la había invitado a mudarse con él, a una vida de lujos que nunca había imaginado, pero Lucía no estaba lista. La sangre podía revelar la verdad de su origen, pero no podía borrar los años de dolor y sacrificio. Sin embargo, acordaron mantenerse cerca, por Diego, y porque, a pesar de todo, una nueva relación comenzaba a formarse entre ellos. Ese día, mientras paseaban por el parque, Fernando los encontró junto a una fuente. Llevaba una sonrisa cansada, pero sincera. ¿Cómo está mi nieto favorito?, preguntó, inclinándose para darle a Diego un pequeño coche de juguete. Diego lo aceptó con una sonrisa tímida, mientras Lucía observaba en silencio. Había algo en la forma en que Fernando los miraba que no era solo culpa o arrepentimiento. Era un deseo genuino de enmendar el pasado. Gracias por el regalo, dijo Lucía finalmente. Pero sabes que no quiero que Diego crezca creyendo que el dinero arregla todo. Fernando confirmó. No intento comprar su cariño, Lucía. Solo quiero estar presente, como no pude estar para ti. Esa noche, de regreso en su apartamento, Lucía encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. Su corazón se aceleró al recordar las amenazas del pasado, pero al abrirlo, encontró algo completamente inesperado. Una fotografía de su madre, Clara, abrazando a una bebé en el hospital, y detrás, escrito con tinta descolorida: la verdad no siempre está en el pasado. A veces, el peligro acecha en el presente. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién había enviado esa foto? ¿Por qué ahora? Decidió no contarle nada a Fernando de inmediato. Primero necesitaba entender qué significaba esa advertencia. Pero algo estaba claro: su historia no había terminado. Al día siguiente, mientras caminaba hacia el mercado con Diego, notó un auto negro estacionado al otro lado de la calle. No era la primera vez que lo veía desde que Gabriel había sido arrestado. Un hombre dentro del vehículo la observaba fijamente, pero cuando ella intentó acercarse, el coche arrancó y desapareció entre el tráfico. Lucía sabía que debía actuar. No podía permitir que su hijo creciera bajo la amenaza constante de su pasado. Se reunió con Fernando en su oficina y le mostró la foto y le habló del coche. Fernando, al verla, frunció el ceño. Esa foto no es la primera vez que la veo. Fue tomada el día que Isabel dio a luz. Pero Clara, ¿qué hacía allí?
La confusión se apoderó de ambos. ¿Había más secretos entrelazando sus vidas de lo que habían imaginado? Decidieron investigar juntos, esta vez como aliados. Mientras avanzaban en la investigación, descubrieron que Gabriel no había actuado solo. Había una red más grande de personas involucradas en la desaparición de Clara y en la manipulación de los eventos que habían destrozado la vida de Lucía. Cada descubrimiento los acercaba más a la verdad, pero también los exponía a nuevos peligros. Finalmente, una noche, después de semanas de tensión, Lucía recibió otra nota en su puerta. Esta vez, solo decía, «Nos vemos pronto». Lucía miró a Diego, dormido en su cama, y luego a Fernando, que estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. «Pase lo que pase», dijo ella, con firmeza, «no dejaré que nos arrebaten la vida que estamos construyendo». Fernando confirmó, «Estamos juntos en esto, hija, esta vez no fallaré». Lucía, Fernando y Diego, caminando juntos por la ciudad al amanecer. La verdadera victoria no es solo encontrar la verdad, sino aprender a vivir con ella. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.